Señor, tu amor nos sostiene todo el tiempo, Dios. Buenos días, bienvenidos a nuestra reunión de Años Dorados. Hoy es un día especial. Saludo también a todos los que en este momento están conectados virtualmente. Y hoy también tenemos algo especial porque es la celebración del Día de la Mujer. No podemos dejarlo pasar por alto. Y recordaba en estos momentos un versículo que siempre pues hemos compartido, ¿no? Que es Proverbios 31:10, y dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Y cuando uno mira el tema, son preciosas las mujeres. Es la creación admirable del Señor, y yo le doy gracias a Dios por ustedes, mujeres. Primero porque son esa creación de Dios, y segundo porque en el caso de nosotros los casados es esa ayuda idónea. Dice que es la ayuda adecuada, y de verdad que en estos días compartía con alguien, la mujer es la que le da a uno el polo a tierra a nosotros los hombres. Necesitamos de ustedes. Entonces, Dios las bendiga porque son esa creación maravillosa de Dios. Hemos venido trabajando este año el tema del pastor Darío, que me imagino que ustedes recuerdan el tema cómo es para este año, ¿no? Es 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Yo quiero que usted lo repita porque es importante tenerlo siempre presente. Entonces, ¿cómo es lo que el pastor nos enseñaba? 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Entonces, hemos venido trabajando lo que el pastor Darío en la cena de amor compartió el año pasado, y son 12 puntos, y yo he venido trabajando esos 12 puntos. Entonces, hoy me corresponde el segundo punto del que el pastor compartió en ese momento, y quiero que hablemos de justicia, justos. Por eso hoy se llama el tema justos delante de Dios. En el Salmo 15, 1, 2, aquí lo tengo en el 2, pero voy a leerlo desde el 1, dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. El que practica la justicia. Cuando nosotros hablamos de justos delante de Dios, es que yo tengo que practicar esa justicia, porque venimos con un tema complicado, que decimos es que hay injusticia, es que esta persona no es justa, pero tenemos que entender que el único justo es el Señor. Pero lo importante es que nos enseña que tenemos que practicar esa justicia que Él nos enseña, porque muchas veces no lo hacemos. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa? Porque la verdad a veces pasa eso. Entonces, ser justo es ser leal a lo que el Señor estableció. ¿Qué estableció el Señor? Estableció unos mandamientos, unos preceptos, ¿cierto? Es vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fieles a Él. El Señor es fiel y tenemos que permanecer fieles. Tenemos que permanecer fieles porque Él dice que Él es justo, ¿cierto? Y sabemos que todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados por su sacrificio. Ese sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Usted y yo hemos sido justificados. Entonces, esto no fue en vano, y sabemos que todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados. Hay un versículo que no lo tenemos ahí, pero yo lo tengo aquí. Encontré esta mañana orando este versículo que dice en Romanos 5:1. Quiero que usted lo busque. Yo se lo voy a compartir, tranquilos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que
nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Lo bonito es entender que la gracia es ese regalo inmerecido. Es algo bonito que Dios nos regala. La gracia de Dios, ¿cierto? Hemos sido justificados por fe. Usted y yo creemos en Jesucristo, ¿cierto? Por fe. Sabemos que Él existe, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo maravilloso que es Él. Y quiero que miremos algo interesante acá. ¿Cuál sería el significado de justo? El significado de justo podemos encontrarlo y dice que actúa con justicia, que obra según la justicia y razón, es imparcial, equitativo, objetivo, neutral, recto, ecuánime, honesto, honrado, íntegro. Mire todo lo que dice que es justo. Si uno se pone a revisar ese tema, dice, yo diría, hagamos eso como un checklist, ¿cierto? Como que empecemos a revisar y digamos, oiga, ¿qué de todo esto tengo yo? ¿Qué de todo esto yo practico? ¿Soy imparcial? ¿Soy equitativo? ¿A veces soy objetivo o no? ¿Cierto? ¿Soy neutral? A veces como que quedo ahí como en la mitad a ver qué pasa. ¿Soy recto? ¿Honesto? ¿Honrado e íntegro? Y por eso cuando leíamos al principio ese versículo del Salmo, es muy claro, nos dice, ¿quién, Señor, puede habitar? Dice, solo el de conducta intachable, el que es justo realmente, delante de los ojos de Dios. Porque es importante entender eso. Nosotros tenemos que entender, ser justo según la Biblia, ser justo según la Biblia, tiene un significado profundo. Yo tengo que entender eso, tiene un significado profundo. La verdad, a veces no entendemos esa parte y tenemos que entenderlo claramente, de que hay algo más profundo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ser justo en el contexto bíblico significa vivir de acuerdo con la ley de Dios. Es como caminar en un camino recto sin desviarse. Es tratar a los demás con amabilidad y compasión, como Dios nos trata a nosotros. Amabilidad. Yo tengo que tratar a los demás con amabilidad, con bondad, como Dios me trata a mí. Cuando usted abre la Biblia, Dios ¿cómo le habla? Con amor. Dios es misericordioso, es compasivo. ¿Y cuántas veces nosotros, por eso este tema tocaba mi corazón, porque es que uno a veces hablamos de justicia, pero nosotros no somos justos, no somos compasivos, no somos amables, no somos a veces ecuánimes, equitativos, no. Entonces, cuando yo veo esto, justo según la Biblia, vivir de acuerdo con lo que Dios dice, ¿cierto? La palabra justo en la Biblia tiene un significado profundo. Es un concepto que nos ayuda a entender la relación entre Dios y la humanidad. Es esa relación que tengo con Cristo, ¿cierto? Esa relación que tengo con Dios. Es un ideal a alcanzar y un camino a seguir. Es un ideal a entender que Dios me está diciendo que tengo que ser justo, tengo que ser ecuánime, tengo que ser honesto, tengo que ser amable. Y a veces no nos pasa eso. Mire que todos estos temas cuando uno los comparte, uno sabe que Dios toca el corazón de uno. Porque a veces uno incluso no es compasivo ni siquiera con los seres que los rodean a uno. En el caso de uno, la esposa, los hijos. Y falta compasión a veces. Y el Señor, yo tengo que recordar cómo me trata Dios. Cuando yo tengo claro cómo me trata Dios, yo sé cómo puedo tratar a otras personas, porque Dios me trata con amor. Y eso lo hace tan maravilloso, porque Dios es lindo, de verdad que yo le digo, Señor, gracias por todas estas enseñanzas, gracias por todo lo que tú haces con nosotros. En hebreo la palabra para justo es sadik.
una palabra que encontré en hebreo que me pareció interesante, porque miren lo que dice. Es como si fuera un título honorífico, como si Dios dijera, este es uno de mis elegidos. Qué bonito eso, me pareció tan chévere, porque es que es en hebreo que significa un título honorífico, que el Señor te pudiera decir hoy como cuando le dan un título a un bachiller o le dan un título universitario y el Señor me dijera, te voy a dar el título honorario, Henry, ¿cierto? Ese título honorífico y me dijera, eres mi elegido, justo delante de mis ojos. Me parece muy bonito ese tema porque yo decía, Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas de verdad todo, absolutamente todo, lo que es la justicia. Y yo quiero compartir algo hoy, dar un ejemplo de una persona que encontré en la Biblia y yo miraba en los capítulos 38 y 39 de Jeremías. Yo quiero colocarlos un momento a ustedes en contexto con esto. Es que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor, es como una advertencia, ¿cierto? Lo que iba a pasar, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, así dice el Señor. Él seguía advirtiéndole al pueblo. Pero era un mensaje del Señor. Y a veces no entendemos que los mensajes del Señor tenemos que ser claros al escucharlos. Esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturado. Entonces, cuando él estaba declarando esto, unos personajes ahí llegaron y dijeron, oiga, vamos a hablar con nuestro jefe. Entonces los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre con semejantes discursos, pero él estaba advirtiendo al pueblo. Y este hombre que yo encontraba en la Biblia es un hombre que nos da ejemplo de justicia, de ser justo. El rey Sedequías respondió, miren lo que le dijo el rey a estos personajes, lo dejo en sus manos, ni yo que soy el rey puedo oponerme a ustedes. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos? Hicieron justicia a su manera. Y muchas veces nos pasa a nosotros. A nuestra manera hacemos la justicia. ¿No? Entonces, y no vamos de verdad a la fuente de esa justicia que es Dios. Y Él dice, hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron justicia a su manera y lo bajaron a la cisterna para que muriera. Y aquí viene lo que yo quiero enseñar hoy y es la intervención de Ebed-Melech. Este personaje dice acá, el etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba practicando en una sesión, frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a la cisterna Jeremías para sacarlo. Pero ¿qué es lo que yo miraba acá cuando leía esta porción de la palabra? Y es que este hombre actuó con justicia. Hizo lo que tenía que hacer. Él se hubiera podido quedar y decir, bueno, yo como que me voy a liar con estos y pues que lo coloquen en la cisterna y se muera. Pero él actuó con justicia y empezó a ayudar a Jeremías. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa justicia? Y podemos ver en Ebed-Melech rasgos característicos que vamos a empezar a revisar hoy. ¿Cómo es un hombre justo delante de Dios? Tenemos que mirar cómo es que nosotros nos paramos delante de Dios, ante un Dios justo, ante un Dios santo, para poder de verdad decir, Señor, yo quiero practicar esa justicia que tú me estás diciendo hoy.
Entonces, ¿cómo es un hombre justo delante de Dios? Confiable. Es un hombre confiable. Porque cuando miramos el tema de Ebed-Melech, vemos que era un hombre de confianza. Y resulta que miramos el versículo de Jeremías 39:18 y nos dice: porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Es un hombre que confía en el Señor. Es un hombre que, como hace un rato mirábamos ese título honorífico, entonces él confiaba en el Señor. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí confiamos en el Señor? ¿Realmente confiamos en Él? ¿Realmente estamos de verdad entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Los eunucos en ese momento dice que se caracterizaron por ser confiables y leales. Este era un hombre de esos. Una persona justa delante del Señor confía en lo que Dios dice y por eso es visto como alguien confiable delante de la gente. Si yo quiero que la gente confíe en mí, ¿cierto? Yo tengo que generar esa confianza, pero esa confianza solamente la genero cuando yo confío en un Dios grande y poderoso como el que tenemos. Dios me dice que si yo confío en Él, aquí le dice a este personaje, yo te libraré. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios? ¿De cuántas cosas? Por eso nos dice, confía en mí. Y la confianza es depositar todo mi ser en el Señor. Eso se llama confiar en Él. Es esa persona justa que dice, Señor, estoy aquí, necesito confiar en ti. Porque a veces no podemos, hay tantas cosas que pasan, tantas circunstancias. Usted se imagina Jeremías, el profeta, en esa cisterna. Complicado el tema. Pero yo pienso que él también estaba confiando en Dios. Él sabía que lo iba a sacar de ahí. Y por eso usted, no sé si hoy se encuentra en una cisterna tan profunda que de pronto diga, es que no tengo salida. Pero ¿sabe qué le digo? Confía en Dios. Porque te va a sacar de ahí. La circunstancia no va a durar mucho tiempo. El desierto no dura mucho tiempo. Los desiertos muchas veces son para aprender con Dios y para confiar cada día más en Él. Este hombre, Ebed-Melech, confiaba ciegamente en Dios, ¿cierto? Podríamos preguntarnos, ¿Dios puede confiar en nosotros? ¿La gente se siente segura para abrir su corazón? ¿Será que la gente se siente segura al abrir el corazón con nosotros? ¿Confía en nosotros? ¿Puede confiarnos y decirnos, me siento así, estoy triste, tengo esta situación? ¿Nos pueden confiar cosas importantes? Esto es lo que tenemos hoy, que yo quiero que usted se lo lleve y no me lo responda en este momento. Respóndalo a solas con Dios. ¿Será que yo sí puedo dar confianza a otras personas? Y como segundo punto de lo que estamos viendo de cómo es un hombre justo delante de Dios, es un hombre obediente. Mire que la obediencia siempre ha sido un tema para nosotros un poquito complejo, porque es que nosotros a veces decimos, obediente, obediente. Ay, Señor, de verdad que tú me dices que tengo que ser obediente. ¿Y cuántas veces no somos obedientes? La obediencia de nosotros tiene que ser inmediata, porque Dios, si yo obedezco a Dios, voy a tener una bendición. Y mirando en Jeremías 38, Jeremías capítulo 38, versículo 8 y 9, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque no hay pan en la ciudad. Salió del palacio real y le dijo al rey, Señor, ¿sabe qué fue? Obediente.
En ese momento fue obediente, porque a veces nos pasa eso. El Señor nos dice algo y no obedecemos. Entonces, obedeció las órdenes de su Señor. Él había podido ir y hacer lo que quisiera, ¿cierto? O lo que mejor le pareciera. Pero buscó la aprobación y la opinión de su rey. El justo obedece los mandatos del Señor. Escuche esto. El justo obedece los mandatos del Señor. Pero igual obedece a las personas que el Señor coloca como autoridad. Importante esto para nosotros. El Señor ha colocado autoridades y muchas veces no las obedecemos. Y dice que ha colocado autoridades y nosotros muchas veces decimos, es que esta persona es tan difícil, es mi jefe, es mi líder, no, pero es que es complicadito. Pero ¿sabe qué le digo? A veces, en cambio de decir eso, yo tengo que ir y decirle, Señor, el tema está complejo, pero yo sé que tú puedes cambiar el corazón de esta persona. Porque el único que cambia corazones, el único que cambia vidas, el único que transforma se llama Cristo. Por más difícil que sea tu jefe, por más difícil que sea tu autoridad, yo tengo que obedecerla. Porque si usted la obedece, ¿sabe qué pasa? Usted dirá, bueno, pero es que no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Esa persona también va a tener un momento que verse con Dios. O sea, no me corresponde a mí impartir justicia en ese momento, porque si fuera por mí, la justicia mía sería terrible o la justicia suya sería complicada. Entonces, hay que dejarle todo en las manos del Señor. Él nos enseñó en una parte de la palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo no voy a impartir justicia, yo lo que tengo es que obedecer, porque dice que si yo obedezco, ¿cierto? El justo obedece los mandamientos del Señor y también obedece la autoridad. Si el Señor te pide algo, obedezca. Ahí está el tema de nosotros. El Señor nos pide algo, obedezcamos. A veces nos pasa eso. No queremos obedecer, queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nos parece. Pero el justo obedece la palabra de Dios. Yo obedezco lo que la palabra de Dios dice. Si nos sentimos alejados de Dios, tenemos que reconocer que nos estamos apartando de la justicia y que debemos volvernos a ella. Si usted se está apartando de Dios, ojo con eso, porque cuando nos apartamos del Señor estamos perdiendo el rumbo. Y dice, tenemos que reconocer que nos estamos apartando de la justicia. Él es el único justo. Yo tengo que ir a Él siempre, buscarlo. El Señor es tan maravilloso que dice, aquí te estaba esperando, Henry. Él siempre nos espera, Él es bondadoso. Recuerde lo que les dije al principio, justo, es una persona recta, es una persona honesta, es una persona amable. Y entonces el Señor quiere que seamos eso. Practiquemos. El pastor Darío, cuando estaba dando la charla, me acuerdo porque yo la escuché, decía, practique la justicia, practíquela. Es eso, es lo mismo que la palabra de Dios. Si yo escucho la palabra, pero no la practico, no está pasando nada en mi vida. Y vamos a un tercer punto con respecto a ese hombre justo delante de Dios. Es un hombre íntegro, íntegro. En Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Mire lo bonito que dice en este versículo, a pesar de que hay una parte como dura, pero no dice, es una verdad.
Dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Si yo estoy en integridad, en pureza delante de Dios, pues yo simplemente camino seguro y tranquilo. No estoy en la zozobra de que, uy, es que me están viendo, me van a encontrar, me van a... No, integridad se llama eso, integridad, porque eso es lo que definitivamente tenemos que tener nosotros, integridad. Ebed-Melech no se salió con los que, no, él no se alió con esas personas, con los que deseaban el mal para el nombre de Dios. Jeremías, al contrario, ¿cierto? Su integridad lo hizo actuar de una manera diferente, con sabiduría, los llevó a salvarle la vida. Definitivamente, Ebed-Melech actuó con integridad, ¿cierto? Llevó a salvarle la vida a este profeta. El íntegro y justo entiende que se debe al Señor, yo me debo a Él, y que necesita cuidar su manera de actuar y la manera como procede. Yo necesito cuidarme de saber cómo actúo, cómo procedo, cómo hablo, cómo actúo ante los demás. En un momento difícil, en una circunstancia compleja, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo es mi reacción? Y a veces somos injustos. Mire, un tema claro en nosotros, los que estamos aquí, la mayoría somos pensionados. Y los que estamos aquí, sí o sí, nos toca ir a una EPS, nos toca. Y a veces somos injustos con las personas que nos atienden. ¿Por qué? Porque lanzamos juicios que no son. Ah, es que usted, es que no me atiende como debe ser. Es que usted no sabe, ahora sí como dice, usted no sabe quién soy yo. Es que con el sueldo mío le pagan a usted. Mire cómo somos de injustos. Y entonces cuando el Señor me dice, Henry, practique la justicia, me está diciendo, sea amable. Sea amable, ¿cierto? Sea compasivo. Usted se imagina esas personas que nos atienden a nosotros en las EPS, ellos trabajan, me imagino que desde temprana, 6 de la mañana, no sé, 5 hasta 6 de la tarde. ¿Usted se imagina todo el día atendiendo público? Eso no es fácil. Son diferentes personas. Entonces ahí es donde yo tengo que practicar la justicia. Ahí es donde el Señor me dice, sea amable. Y nosotros tenemos que orar por esas personas y darle gracias a Dios, porque por medio de esas personas nos entregan el medicamento, nos dan la cita médica. ¿Se demora? Sí, a veces. Pero el Señor, mire, el Señor llega en el momento justo. Ahora sí, como digo yo, justo a tiempo. Y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Solo actuemos con justicia. Entonces, la integridad nos hará brillar y distinguirnos del mundo. El mundo hace una cantidad de cosas que muchas veces no compartimos nosotros, ¿cierto? Pero a veces contendemos con las cosas del mundo. Entonces, empezamos también a volvernos injustos y a criticar y a decir una cantidad de cosas. Pero dice que la integridad nos hace brillar y nos hace distinguirnos del mundo. Muchos en el mundo brillan, pero muchos no actúan bajo las normas y parámetros del Señor. Muchos brillan, sí, claro. Muchos son famosos, pero mire, yo entendía eso y escribía esto porque Dios me lo regaló en ese momento. Muchos brillan en el mundo, pero no actúan bajo las normas y parámetros del Señor, sino actúan de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que ellos quieren hacer, no de acuerdo a las normas de Dios, a los parámetros del Señor. El Señor me dice, sea justo, sea compasivo. Cuarto punto, precisamente es compasivo. Un hombre justo delante de Dios es un hombre compasivo. Efesios 4, versículo 32, la parte A, nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Más bien, si usted mira, resalte eso, más bien, sean bondadosos y compasivos
unos con otros. Nosotros en la iglesia, porque es que ahí es donde está el tema. Entonces uno dice, no, es que todos en la iglesia, el abrazo, nos amamos, chévere, pero a veces en la iglesia pasa. No somos bondadosos ni compasivos unos con otros. Entre nosotros acá, yo pienso que esta iglesia, aquí no pasa eso, es en otras partes, pero pasa, que a veces no somos compasivos con las personas, no damos la respuesta de verdad que debería ser, una respuesta que la persona quede agradada. No damos la respuesta y no estamos en armonía y en paz, sino que somos a veces injustos con las personas. Y entonces de pronto el que llegó tarde o el que le pasó algo, pero usted simplemente, y somos tan fáciles para lanzar un juicio, no, es que usted siempre llega tarde, es que usted siempre, no, ¿por qué no nos sentamos y le preguntamos qué fue lo que te pasó? Ahí eso es ser compasivo, es ser bondadoso, es que yo debo actuar como Dios actúa conmigo. Y yo recreaba un momento mi mente y la quiero recrear aquí con ustedes. Yo me imagino el Señor en su caminar, que se encontró con muchas personas, con mucha gente, y con diferentes circunstancias, en diferentes lugares. Pero donde Él quiera que se encontraba con las personas fue amable, compasivo, amoroso. Siempre se acercó con ese... Y nosotros tenemos que tener eso que tiene el Señor, la manera como Él actúa, como nos habla en la palabra. Cuando yo abro esa Biblia y me encuentro con ese Cristo amoroso, digo, Señor, qué lindo eres tú de verdad. Porque yo soy una persona que tengo muchas fallas. Y le digo, Señor, muchas veces infiel contigo. Doy la respuesta que no es amable. No soy justo con las personas muchas veces. Pero tú sí me muestras esa justicia, me muestras ese amor tuyo, esa bondad y la compasión que tienes para conmigo. Entonces yo le dejo un interrogante hoy. ¿Usted ha sido compasivo? Me encanta su silencio. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno piensa y viene a la mente uno, muchas veces no hemos sido compasivos. Y con los que más somos duros, digámoslo así, son con los que están cerca de nosotros. Nuestra familia, nuestros parientes, la esposa, el esposo, los hijos. Y no somos compasivos. Y no actuamos con justicia. Y por eso resalta en su Biblia, Efesios 4, versículo 32a. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Sean bondadosos y compasivos. Porque es que a veces nos falta esa parte, nos falta. Porque el justo debe ser una persona compasiva. No responde de otra manera al ver la necesidad y el dolor de otro. Se mueve, acciona, ayuda. Dios ha colocado en nuestras vidas tesoros maravillosos. ¿Sabe qué ha colocado en nuestras vidas el Señor? El amor, la bondad, ser compasivos, ser justos. Eso es lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Es algo maravilloso, es algo que uno dice, Señor, de verdad, yo me siento lleno de ti, Señor, de ese amor tuyo, de esa bondad tuya, de esa misericordia tuya. Y encontraba un versículo que me encanta,
en Isaías 30:18. Dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Cuando el Señor dice, por eso el Señor nos está esperando siempre ahí, ¿cierto? Y nos tiene compasión y piedad. Mira, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. ¿Me fallaste? Venga, mi hijo, venga otra vez. Yo te amo. Eres mi hijo, eres mi hija amada. Yo tengo compasión de ti. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Conoce que somos infieles muchas veces con Él, que somos imperfectos, que tenemos una cantidad de situaciones difíciles. Y así como nos conoce, nos dice, venga, yo te amo, eres mi hijo amado. Cuando el Señor dice esa palabra, que soy su hijo amado, créame que dentro de mi corazón siento algo inmensamente grande. Y es tener un Cristo que me ama tanto, porque cuando dice que me justificó, lo hizo en esa cruz. Entregó toda su vida, entregó todo en esa cruz, por usted y por mí. Ahí sí hubo una injusticia, porque llevaron al madero a alguien que no tenía nada que ver. Pero dijo, yo me voy a colocar por usted, Henry. Yo te voy a justificar, porque te amo. Y yo quiero que usted hoy en su corazón entienda eso, que el Señor lo ama con amor eterno, con amor incondicional. Y yo tengo que ser un hombre justo delante de Dios. Yo tengo que ser ese hombre íntegro, obediente, compasivo. Y todos los días tenemos que pedirle al Señor eso, que nos ayude, que podamos ser de verdad íntegros completamente, porque a veces nos pasa es que, y recuerdo una frase que el pastor Darío siempre nos ha enseñado también, es que limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Limpieza de pensamiento, es eso. Ese pensamiento limpio, ese pensamiento que piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, ¿cierto? Pureza de corazón. Es que ese corazón tiene que estar puro delante de Dios, porque es que yo estoy ante un Dios justo, ante un Dios santo, y colocarme delante de ese Dios justo es entender que yo fui justificado, y es entender que yo estoy siendo amado por ese Cristo amoroso. Integridad en la conducta, íntegro en todo lo que yo haga, mi conducta, cómo me comporto. Por eso ese tema del pastor Darío me parece muy bonito, cuando él dice 25 años de dar ejemplo dentro y fuera del templo, porque eso tiene que ver con la integridad de nosotros. Porque no es solamente que yo sea íntegro y puro de pensamiento, de corazón, de limpieza de mi corazón, íntegro aquí en la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia, ¿qué pasa? Tiene que pasar lo mismo. Si soy íntegro aquí, tengo que ser íntegro afuera, porque Él no me está diciendo, aquí compórtese así y afuera vuélvase mi hijo terrible. No, como soy en la iglesia, tengo que ser en mi casa. Y mire que yo le digo, Señor, ayúdame, porque muchas veces le he fallado en eso, porque muchas veces vuelvo y le digo, la respuesta que no es amable, la respuesta que no es justa, y Él me dice,
ejemplo dentro y fuera del templo. Y eso sí que nos tiene que marcar este año. Tiene que ser como una marca que usted y yo llevemos en el corazón. Acordarme 2025, 2025, ¿qué fue lo que el Señor dijo? 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, a veces nos falla la memoria, sí, yo no voy a decir que no, pero digámosle, Señor, ayúdanos a recordar esto. Esto es importante para nosotros. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre actuando de manera justa como el Señor es. Y otra palabra que me encanta también que yo encontré es en Mateo 7:12, que me gusta mucho porque dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Sabe cómo se llama esto? La regla de oro. Esta es la regla de oro. Y entonces es cuando yo estaba preparando esto, yo sentía una pregunta del Señor ahí, era, ¿cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo estás tratando a los demás? Porque es así como te traten a ti y así como tú trates a las personas, te van a tratar a ti. Y a veces nos quejamos, es que me trató mal, es que dijo cosas que no eran verdad de mí. Y entonces yo tengo que interiorizar y decir, espera un momentico, ¿será que yo de pronto he hecho lo mismo? De pronto he tratado mal a otros, he hablado mal de alguien, ¿cierto? Y puede pasar. Por eso a veces cuando nosotros hablamos, decimos cosas de las personas, tenemos que interiorizarnos y decir, espera un momentico, yo tengo que hacerme un autoexamen. ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo estoy actuando ante los demás? ¿Cómo estoy actuando fuera del templo? Porque entonces dentro del templo me comporto chévere, todo chévere, íntegro ahí, purito ahí, con carita de santo. No hago nada, no rompo ni un pocillo siquiera. Pero en la casa rompo la vajilla. Y eso es lo que el Señor me está diciendo. Actúa con justicia. El tema de hoy es ese. No es solamente escuchar lo que yo he dicho hoy, ¿cierto? Todo lo que hemos visto hoy, no. No es solamente, es que confiable, sí, obediente, sí, íntegro, sí, compasivo. ¿Y qué? Eso puede ser una letra muerta. Porque cuando yo estaba preparando esto sentía en mi corazón eso. El Señor me decía, esto que vas a compartir y estás escribiendo acá, es para que lo lleves a la práctica. No es para que se quede en un mensaje más, en una reunión más de años dorados donde compartimos un mensaje más y ya. No, esto tengo que llevarlo a la práctica, porque ¿sabe qué pasa? Cuando yo no llevo a la práctica las cosas, se olvidan. Se olvidan. Eso es como cuando usted no practica un deporte, pierde el ritmo. Cuando usted no practica un idioma, se le olvida. Y así pasa con esto. Si yo no practico la justicia, se me olvida que fui justificado y que tengo que actuar con justicia, amabilidad, bondad y compasión. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Y tenga muy en cuenta esto, la regla de oro, que me parece chéverísima. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Resáltenlo en su Biblia, Mateo 7:12, y coloque ahí, regla de oro. Es una regla y tengo que cumplirla. A veces no nos gustan muchas cosas, porque es que decimos, no, es que tanta injusticia en este país, en el mundo,
es que está terrible esto. Pero es que no se trata de qué tan terrible o qué tanto problema hay en el mundo o en Colombia. Es que tanto yo me relaciono con Dios y le digo, Señor, oro por estas personas. Oro, Señor, para que sus corazones cambien. Pero comienza con el mío, Señor. Porque tal vez el mío, porque yo quiero que los demás cambien. El ser humano es así. Yo quiero que los demás cambien. Pero es que tú. Pero ¿sabe qué? Mire, cuando usted hace esto, el otro lo está señalando a usted. Porque el primero que tiene que cambiar es usted. Si yo cambio, si yo actúo con justicia, los demás van a actuar conmigo de igual manera. Por eso dice que el íntegro brillará donde quiera que vaya, brilla delante de los demás. Usted y yo somos luz, dice la palabra, somos luz, o sea que brillamos. Donde hay oscuridad usted brilla. Donde no hay sabor, ese sabor chévere, usted es sal, porque usted da el sabor. ¿Sí ve? Qué bonito es eso, qué chévere es poder entender que todo lo que Dios nos regala en su palabra es para que lo llevemos a la práctica, para que actuemos, para que seamos esas personas de verdad que el Señor nos está diciendo hoy, obedientes, íntegros, compasivos, ¿cierto? Y que podamos entender que todo lo que el Señor nos habla hoy, nos ha dicho hoy, es una verdad. Y la verdad es esa palabra de Dios que nos hace libres. Y la verdad es la que nos lleva a todo este tema de ser obedientes, de ser íntegros, de ser compasivos, de ser confiables ante Dios. Cuando una persona es confiable, le dicen, lo llaman, le dicen, venga, es que necesito que me ayudes con esto. ¿Sabe por qué? Porque confían en usted. O venga que quiero contarle algo. Es que me pasó esto. ¿Sabe por qué? Porque la persona puede abrir el corazón ante usted y confía en usted. Es una persona justa delante de Dios, que confía, que sabe que no va a extender el tema por otros lados, sino que sabe qué va a hacer, va a orar. Es eso. Entonces hoy yo les dejo a ustedes en su corazón justos delante de Dios. Justos. ¿Es eso de verdad? Con esas preguntas que les dejé, si usted realmente es compasivo, es obediente, es íntegro. Y respóndanla ya en su momento de intimidad con Dios. Es esa relación con el Señor, ese momento de intimidad donde le digo, Señor, sí he fallado, pero gracias porque hoy nuevamente me renuevas, nuevamente me fortaleces, nuevamente haces cosas nuevas en mi vida. Señor, yo quiero darte gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor, y grande. Gracias porque mi confianza está puesta en ti, Señor. Y gracias porque hoy me recuerdas, Dios, que debo ser justo delante de ti, Señor. Actuar con justicia. Porque tú me dices que tengo que ser de verdad confiable, íntegro, obediente, compasivo. Señor, gracias. Gracias porque a través de toda esta enseñanza, Señor, donde tú me hablas, Señor, de que es tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Gracias porque eso tengo que atesorarlo en mi corazón. Tengo que ser esa persona objetiva, esa persona honesta, honrada, íntegra, neutral. Tengo que ser ese hombre y esa mujer que tenga estas características, Dios, en las cuales tú, Señor, me has recordado quién soy hoy. He sido justificado por ti, Señor. Gracias porque es tan maravilloso poder entender tu gran amor. Es tan maravilloso poder entender, Señor, lo que tú haces por mí cada día, Señor. Gracias. Porque cada día, Señor, que me levanto y me encuentro contigo, Señor, son momentos maravillosos y lindos, Dios.
de poder encontrarme con un Cristo justo, con un Cristo amoroso, con un Cristo que me perdona, con un Cristo que quiere que yo tenga un camino diferente, que mi corazón sea transformado, que mi vida sea cambiada, Señor, cada día. Que yo pueda entender que tú eres mi camino, Señor, y que pueda descansar en ti todo el tiempo, Señor. Gracias. Enséñanos hoy, Señor, a caminar contigo. Enséñanos a practicar esto que hemos aprendido, Señor. Que podamos entender que tenemos que actuar con justicia, que tenemos que practicar la justicia, que tenemos que recordar tus palabras, Dios. Y cuando yo recuerdo que tú me dices que trate a los demás como quieren que me traten a mí, eso transforma mi vida y eso cambia mi pensamiento, porque actúo de otra manera. Y perdónanos, Señor, por los momentos que no lo hemos hecho, que hemos actuado de manera indiferente, que no hemos ayudado, que no hemos actuado con justicia. Perdónanos por los momentos que hemos juzgado a los demás. Perdónanos, Señor, porque necesitamos es que tú limpies nuestras vidas, que podamos ser diferentes delante de ti, Señor. Y así como compartíamos hoy en esta charla, Dios, justos delante de Dios, justos, Señor, ayúdanos a ser todo el tiempo amables, bondadosos y compasivos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que a partir de hoy, Señor, vendrán cambios significativos en nuestra vida. Nuestro corazón será diferente, nuestra manera de actuar será diferente, porque vamos a llevar a la práctica lo que tú nos has enseñado hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que están conectados también virtualmente. Espero que este mensaje haya llegado claro a sus corazones, porque es lo más importante, que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendemos con Dios. Nunca vamos a terminar de aprender con el Señor. Siempre tendremos cosas nuevas para aprender con Él. Gracias a todos por haber venido y gracias a los que están conectados virtualmente. Bendiciones.